Imagínate que un día despertás y descubrís que dentro de unos pocos años a tu ciudad la van a hacer mierda. Y no por algo natural, no por un accidente, sino por un grupo de personas que todavía no te atacó, pero que sabiendo toda su historia lo va a hacer pase lo que pase. Y tenés la garantía inevitable de que eso va a pasar. No es una sospecha, no es una posibilidad, es un futuro fijo, un destino. Ahora te aparece la única opción para evitarlo. Tenés el poder para eliminar a ese grupo antes de que pueda actuar. Si lo haces, salvás a tu gente. Pero también tenés que saber que esas personas no hicieron nada todavía. Hay niños, familias, gente que no eligió ese destino. Si no haces nada, miles, millones de personas que jamás van a morir. Si decidís actuar, te vas a convertir en el mayor responsable de un tremendo genocidio. No hay un camino correcto que no manche tus manos. Solo hay una cuestión. ¿Hasta dónde es capaz de llegar tu moral cuando el futuro te obliga a elegir entre ser la víctima o volverte un monstruo? Eren es de esos personajes que dividen completamente a la gente. Hay quienes lo ven como un héroe, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar a su pueblo, y otros que lo consideran un villano que terminó transformándose en justamente aquello que juró destruir. Esa discusión existe, porque Eren está escrito de una forma muy humana. No es un personaje completamente bueno ni completamente malo. Es alguien que cambia, se rompe, se contradice y toma decisiones extremas en un mundo igual de extremo. Al inicio de la serie, Eren aparece como el típico protagonista, impulsivo, con una gran determinación, que quiere eliminar a todos los titanes. Después de que vio morir a su madre, enfrente suyo, su odio nació desde ese dolor. Él no sueña con poder, ni con dominar al mundo. Lo único que quiere es libertad. Ese concepto define toda su vida. Desde chico siente que vive encerrado, limitado por las murallas y por el miedo, mientras que los demás aceptan vivir así. Eren siempre se rebeló contra eso. Por eso mucha gente simpatiza con él. Representa esa necesidad de romper con las cadenas y decidir por uno mismo. Pero lo interesante es cómo esa búsqueda de libertad empieza lentamente a deformarse. A medida que descubre la verdad del mundo, Eren entiende que los enemigos no eran solamente los titanes. Había países, gobiernos, millones de personas que odiaban la isla Paradis simplemente por existir. Acá es donde aparece el conflicto moral de la serie. ¿Qué haces cuando el mundo entero quiere destruirte? ¿Esperás a que ellos te maten o atacas primero? Eren toma una decisión brutal, inicia el retumbar y extermina gran parte de la humanidad fuera de la isla. Y acá es donde nace la pregunta de si es un héroe o un villano, porque desde cierto punto de vista, Eren pasa a ser un genocida, mata inocentes, destruye ciudades enteras y provoca una catástrofe imposible de justificar moralmente. No importa cuánto haya sufrido antes, sus acciones terminan siendo monstruosas. Mucha gente sostiene que, en ese momento, dejó de ser una víctima y pasó a ser el principal antagonista de la historia. La obra muestra algo incómodo. Eren no actúa por placer, ni por maldad pura. Él mismo sabe que lo que hace es terrible, no disfruta matar. Incluso muchas veces parece emocionalmente destruido por el peso de sus decisiones. Lo que lo vuelve tan complejo es que cree sinceramente que no existe otra salida. Desde su perspectiva, si no destruye al mundo exterior, el mundo exterior va a destruir a sus amigos, a su gente y todo lo que ama. Eren es distinto a un villano tradicional. Un villano clásico suele actuar por egoísmo, ambición o crueldad. En cambio, Eren actúa movido por el amor, el miedo y la desesperación. Quiere proteger a Mikasa, a Armin y a la isla. El problema es que termina justificando cualquier cosa en nombre de esa protección. Yo creo que acá es donde se puede percibir un claro mensaje que nos quiere dar la serie. Incluso las personas que tienen buenas intenciones pueden transformarse en monstruos si creen que el fin justifica los medios. Otra cosa importante a tener en cuenta es que nuestro protagonista vive atrapado por el destino. Cuando obtiene el poder del titán de ataque, empieza a ver partes del futuro. Eso cambia completamente su psicología. Él sabe cosas que todavía no ocurrieron y siente que está caminando hacia un final inevitable. Muchas veces parece alguien resignado, vacío, como si hubiese perdido la capacidad de elegir libremente. A lo que le llama la atención preguntar, ¿Eren realmente era libre o ya estaba condenado desde el principio? Hay una escena muy importante cuando habla con Ramsey, un niño inocente que termina muriendo durante el retumbar. Eren llora enfrente de él porque sabe lo que le va a pasar. Aún así no puede detenerse. Esa escena demuestra que todavía conserva su humanidad. Un verdadero monstruo no sentiría culpa. Eren sí la siente, pero sigue adelante igual. Eso es lo más perturbador. Otra razón
razón por la que mucha gente lo considera un héroe es porque al final logra darle una oportunidad de paz a sus amigos. Se convierte en el enemigo principal del mundo para que otros puedan unirse contra él, y de alguna forma sacrifica su propia imagen y termina cargando con todo el odio, aunque incluso eso también es discutible, porque la paz que consigue no es definitiva y el costo humano fue enorme. Podríamos relacionar la ideología de Eren con la corriente filosófica de Maquiavelo. Con Maquiavelo, la relación aparece sobre todo en la idea de que el poder y la supervivencia están por encima de cualquier moral tradicional. En su libro El Príncipe, Maquiavelo explica que un gobernante no siempre puede actuar de manera ética si quiere proteger a su pueblo y mantener el estado vivo. A veces tiene que ser cruel, manipular o usar la violencia. Lo importante no es ser bueno, sino garantizar la supervivencia. Es bastante parecido a lo que hace Eren. Él entiende que el mundo entero quiere destruir Paradis y llega a la conclusión de que la única forma de proteger a sus amigos es transformarse en alguien temido. Básicamente aplica la lógica maquiavélica, hacer algo horrible para asegurar la existencia de los suyos. Si partimos de esa base, el retumbar no sería un acto de maldad gratuita, sino una decisión política extrema, porque no queda otra. Y Eren dice: ya fue, mato a todos. Incluso Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Eren termina exactamente así, deja de buscar la comprensión y se convierte en una figura aterradora para garantizar la seguridad. El problema acá es que, al igual que Maquiavelo, aparece la siguiente cuestión: ¿hasta dónde es capaz de llegar alguien en el nombre de la seguridad, o en este caso, la libertad? Maquiavelo nunca justifica la crueldad por placer, sino por necesidad política. El problema de Eren es que su acción no es política, y no solo eso, también es profundamente emocional y existencial. En otras palabras, no es un príncipe racional puro, sino alguien que mezcla supervivencia, trauma y libertad. Desde Maquiavelo, Eren no es simplemente un villano ni un héroe, es un líder que elige la seguridad absoluta de su pueblo a costa de la moral universal y mediante el uso del terror total como herramienta política. Podríamos resumirlo en algo así como: si el mundo amenaza tu existencia, no negocies tu moral, elimina la amenaza. También hay una conexión fuerte con Thomas Hobbes. Según Hobbes, creía que sin una autoridad fuerte, los seres humanos viven en una guerra constante, donde todos luchan contra todos. Para él, el miedo y la violencia forman parte natural de la humanidad. En Leviatán, explica que las personas buscan sobrevivir antes que cualquier idea moral. Esto se refleja bien en Shingeki no Kyojin. El mundo de Eren está gobernado por el miedo. Marley teme a Eldia teme al resto del mundo. Todos terminan justificando su violencia preventiva. Eren actúa siguiendo esa lógica hobbesiana: si no destruyo a mis enemigos primero, ellos me destruirán a mí. Él rechaza aceptar las reglas impuestas y quiere imponer su propia voluntad. Toda su vida pelea contra cualquier forma de esclavitud. Para él, vivir sin libertad no es vivir. Hay una frase que Eren utiliza para definir bien esta idea: si alguien intenta quitarme mi libertad, yo no voy a dudar en quitarle la suya. Eso es algo muy nietzscheano, porque rompe con la moral convencional y coloca la voluntad individual por encima de todo. No busca aprobación moral, actúa según lo que considera necesario para alcanzar la libertad que quiere, pero también muestra el lado oscuro de esa filosofía. Nietzsche hablaba del peligro de que alguien, al tener que luchar contra monstruos, termina convirtiéndose en uno, y eso es justamente lo que pasa con Eren. Empieza odiando monstruos y termina siendo uno, y el más temido de todos. Lo más interesante de esto es que el protagonista lo obliga a uno a incomodarse. La serie no te deja elegir fácilmente entre buenos y malos. Muestra cómo el odio genera más odio, cómo la violencia se repite siempre y cómo las víctimas pueden pasar a ser victimarios. Eren se transforma en el monstruo más grande de todos, pero aún así el espectador entiende por qué llegó hasta ahí. Esa empatía es la que lo vuelve tan fuerte al personaje. Una de las cosas más llamativas de la serie es cómo cambia tu perspectiva de los personajes y del contexto. Al principio, los titanes no parecen monstruos, los exploradores son héroes, pero después te das cuenta que muchos titanes eran víctimas. Marley también tenía miedo, y hasta los supuestos héroes también hacen cosas horribles. Y Sayama rompe con la idea de buenos contra malos. Reiner es asesino y víctima al mismo tiempo. Zeke
cree sinceramente que está salvando al mundo. Erwin sacrifica personas por un sueño. Mikasa vive entre el amor y la dependencia emocional. Esta historia te obliga a entender incluso a personajes que hacen cosas horribles. El mensaje es claro: las personas crean monstruos cuando viven dominadas por el miedo, el odio y el deseo de libertad absoluta. Entender al otro es difícil, pero dejar de hacerlo conduce a la destrucción. Por eso la historia cambia tanto. Empezás preguntando ¿cómo sobrevivimos? Y te terminás preguntando después ¿por qué los humanos siempre terminan matándose? Entonces, es así como llegamos a la pregunta que nos hicimos al principio del video. ¿Eren es un héroe o un villano? Yo creo que la respuesta probablemente sea que es ambas cosas al mismo tiempo. Fue un héroe para quienes salvó y un villano para quienes destruyó. Es un personaje trágico, alguien que buscó desesperadamente la libertad, pero terminó siendo esclavo de su propio odio, de sus recuerdos y de su destino.